Bajo el sol implacable, los remolinos de polvo bailan por el vasto valle de Ela, insinuando la agitación por venir. Filisteos, la sombra de acero, paisaje que brilla con un sol impotente. La inmensa escala de las fuerzas filisteas abruma el horizonte, sus números aparentemente infinitos. El Estado se erige como un monumento a la guerra, su presencia una asfixiante manta sobre la tierra reseca. La arma pesada los agobia, cada escudo lleva las marcas de batallas pasadas y temor presente. Un gigante vestido con una armadura formidable avanza con pasos que hacen temblar la tierra. El sol brilla en su armadura pulida, un marcado contraste con la oscuridad que encarna. El rayo pesa en el aire, retando a cualquiera a desafiar el poder del gigante. El rey Saúl, con rostro preocupado, refleja la moral en desintegración de sus tropas, una pesada carga que pesa sobre él. Cada paso hace eco de su sensación de encierro, un rey acorralado por fuerzas invisibles. Los ojos de Saúl se mueven rápidamente, delatando su creciente desesperación y aislamiento ante la inminente derrota. Bajo el vasto cielo de pastos de Belén, el paisaje se despliega con serena belleza. En medio de esta tranquilidad, David, un joven pastor, vigila su rebaño con una suave atención. Su esbelta figura oculta una agilidad interior. Sus movimientos son tan fluidos como el viento sobre las llanuras. Los ojos observadores de David escudriñan el horizonte, siempre vigilantes, siempre presentes en la quietud del día. Bajo la mirada de la luna, Pastos de Belén duerme, ajeno al depredador que se acerca. La oleada de miedo recorre el rebaño de David cuando una sombra se desprende de la oscuridad. El balido de la oveja perfora la noche, un coro desesperado contra la inminente perdición. Una acecha cerca del campamento, sus ojos brillan. Es un cazador de la noche. El caso del león es una amenaza calculada, una promesa silenciosa de violencia contra los inocentes. Bajo el vasto cielo de pastos de Belén, David está solo, armado con nada más que una simple honda. Su joven rostro está lleno de sombría determinación, mientras se enfrenta a un león rugiente. Un late en su pecho, un tambor contra el silencio, pero su determinación permanece inquebrantable. La piedra azota el aire, un proyectil silencioso apuntado con mortal precisión. Un impacto directo. El león, un símbolo de poder bruto, es alcanzado. Su rugido poderoso se corta abruptamente. La bestia se estrella contra la tierra. Su caída es un testimonio dramático de la habilidad y el coraje de David. El padre de David escucha atentamente. Su rostro es un lienzo de emociones encontradas. Una chispa de orgullo se enciende en sus ojos, reflejando la extraordinaria valentía de su hijo. Sin embargo, un profundo surco surca su frente, un testimonio silencioso de la preocupación constante que lo consume. Dentro de la rústica casa de Jesé, una tarea importante está a punto de ser encomendada. La mirada de Jesé es firme mientras encarga a David una misión crítica: entregar provisiones esenciales a sus hermanos en el frente. Entendido. Estoy listo para servir, afirma David, con su voz resonando con compromiso. David, forastero, llega al campamento, temor acecha. El aire es denso, espeso con un miedo tácito que ahoga el espíritu. David miró rostros, angustia grabada, sombría realidad. En la vasta extensión del valle de Ela, donde el joven David se encuentra, los insultos de Goliat resuenan a su alrededor. Las palabras blasfemas de Goliat contra el Dios de Israel cortaron el aire,
encendiendo una feroz indignación en David. Los insultos del gigante alimentan una furia justa, fortaleciendo el espíritu de David contra la inminente amenaza. La sombra de Goliat se alarga, un símbolo de probabilidades insuperables contra los temblorosos israelitas. David aprieta los puños, una tormenta de determinación gestándose en su interior en medio del mar de miedo. Sus palabras penden de un hilo, un desafío marcado en su cara con miedo e incertidumbre. Dentro de la tienda, Saúl mira fijamente a David, con el rostro surcado por la incredulidad, una tormenta de emociones gestándose bajo la superficie. Su voz, cargada de temores tácitos, ofrece una bendición hacia el futuro incierto. Que Dios te acompañe. Dentro de la tienda de Saúl, las sombras bailan sobre las paredes de lona, iluminadas por la luz parpadeante de las lámparas de aceite. Saúl extiende su formidable armadura hacia David, con el metal reluciendo con una fuerza imponente. Sus dedos buscan deliberadamente entre las piedras, buscando las piezas perfectas para su propósito. Selecciona 4 piedras lisas, cada una captando la luz mientras la levanta del agua fresca. En su palma, las pesa probando su equilibrio y sensación con precisión experimentada. En el valle de Ela, bajo la dura luz del día, David avanza, una figura solitaria contra el vasto paisaje. Sus pasos son medidos, cada uno resonando con una valentía que desafía su juventud. Delante de él está Goliat, un gigante imponente cuya sombra oscurece la tierra. Una atronadora carcajada brota de Goliat, burlándose de la audacia del muchacho. Los ojos desdeñosos del gigante traspasan a David, desafiando el corazón del joven guerrero. Aprieta su agarre en el cuero de su honda, un arma simple sostenida con fe inquebrantable. Un momento de quietud antes de la tormenta. David se erige como un faro de desafío frente a un poder abrumador. Bajo el vasto cielo abierto del valle de Ela, David se arrodilla, con la cabeza inclinada en oración silenciosa. La luz del sol baña su rostro, reflejando una turbación interna que busca consuelo. En el extenso valle de Ela, la figura de David es un torbellino de energía concentrada mientras prepara su honda. Con un potente, suelta la piedra, enviándola a toda velocidad por el aire. El aire crepita mientras la piedra gana impulso, una promesa silenciosa de precisión mortal. El paisaje contiene la respiración, anticipando el impacto inevitable de la piedra. En el valle de Ela, la piedra se precipita por el aire, un mensajero silencioso del destino. El cuerpo de Goliat se tambalea, sus ojos se abren con incredulidad y agonía, mientras el impacto resuena en él. Un estruendo ensordecedor que reverbera por el valle, Goliat se derrumba, su caída sacudiendo el suelo mismo. Las filas de soldados, antes imponentes, empiezan a tambalearse, con sus escudos temblando en sus manos. El pánico estalla cuando los primeros soldados rompen filas, su miedo anulando su disciplina. David es alzado sobre los hombros de los guerreros jubilosos, un faro de coraje en medio de la multitud celebrante. Alza sobre él, una figura solitaria en medio de las secuelas de una victoria imposible. Profunda consternación llena sus ojos, reflejando la pura improbabilidad de lo que ha sucedido. En la vasta extensión del valle de Ela, Saúl abraza a David, un gesto de profundo respeto y admiración incipiente. El aire se llena con los alegres sonidos de panderetas y trompetas, una vibrante expresión de su espíritu colectivo. Jerusalén espera en la distancia, un faro de esperanza y un testimonio del liderazgo de David, brillando bajo la luz dorada del sol. Dentro del majestuoso palacio de Saúl, la luz del sol entra por las ventanas arqueadas, iluminando el gran salón. David entra,
Su presencia llama inmediatamente la atención. Una palpable sensación de admiración y respeto llena el aire. La fama de David se extiende rápidamente por toda la tierra. Su nombre se convierte en sinónimo de coraje y triunfo. La mirada de Saúl está fija en David, una tormenta de admiración y envidia que se gesta en su interior. El palacio opulento parece amplificar el conflicto silencioso que arde en el corazón de Saúl. Bajo el vasto cielo de pastos de Belén, David regresa, su figura recortada contra el horizonte. Campos familiares, distintos, hoyos testigos, cada brizna de hierba, cada oveja pastando, parece hacerse eco de la resiliencia que ha encontrado en su interior. David, ante la mesa, rostro iluminado por velas, comienza a relatar sus experiencias, su voz resonando con aventuras y pruebas incalculables. Su familia escucha con atención. Sus rostros son un estudio de asombro e inspiración, iluminados por las llamas parpadeantes. Su historia inspira a todos. El aire denso de admiración tácita y orgullo familiar. Bajo el sol radiante, el valle de Ela florece de nuevo. La vida regresa a los campos después de la tormenta de la batalla. En la oscuridad de la noche, Saúl se retuerce en su cama. Un grito silencioso contorsiona sus rasgos. Visiones de pesadilla de Goliat atormentan su sueño. Cada imagen es una nueva ola de terror. En su mente, estandartes de unidad ondean desde las murallas, un símbolo de concordia duradera. El arpa calma el palacio. Saúl sufre en las sombras. El brilla y quema la piel, y David enseña a los jóvenes a usar la honda. Esto es una letal danza. Son años de conflicto. Eterna guía, formando a la juventud. El cruje y la ambición de joven chocan con su sabiduría. Dentro del templo de Jerusalén, el incienso se arremolina como oraciones, llenando el aire con una fragancia sagrada. El sol entra por la ventana a David, arrodillado y adorando al Señor. Con la cabeza inclinada, David ofrece un sacrificio, un símbolo de su profunda gratitud y fe inquebrantable. En este momento de devoción, el templo resuena con la fuerza silenciosa de un rey humillado ante su Dios. El sol dibuja sombras. El pastor aparece en el horizonte en un encuentro. Líneas de sabiduría y adversidad están grabadas profundamente en el rostro del pastor, mientras saluda a David con un asentimiento de conocimiento. Una ola de nostalgia inunda a David. El olor de la tierra y el balido de las ovejas evocan recuerdos de sus humildes comienzos. Se ve a sí mismo de nuevo como un niño, aprendiendo los ritmos antiguos del pastoreo bajo la atenta mirada de su mentor. Dentro del gran palacio de Saúl, las sombras bailan a la luz parpadeante de las antorchas, proyectando formas largas y distorsionadas sobre las paredes de piedra. Los ojos de Saúl, oscuros e intensos, se fijan en David, una tormenta de sospecha gestándose en su interior. Un sutil cambio en la postura de Saúl delata la creciente inquietud, el peso de sus dudas tácitas que lo agobian. Saúl observa a David, tenso, analizando cada gesto. La duda invisible asfixia el corazón de Saúl. El aire vibra con la saga tácita de David y Goliat, un cuento que ha renacido en cada corazón a través de generaciones. Dentro de la humilde casa de Jesé, la anticipación es intensa cuando llega el profeta Samuel, cuya presencia irradia solemnidad. El joven David se mantiene respetuoso, inconsciente del destino que está a punto de desarrollarse sobre él. En secreto silencioso, Samuel prepara el aceite sagrado, cuyo aroma llena la habitación con un propósito divino. Con suave, Samuel unge a David, marcándolo como el futuro rey de Israel, un momento de profunda transformación.
sutil y cómplice, pasa entre Samuel y David, sellando su secreto y encendiendo las llamas de una nueva era. Ahora David es un fugitivo, perseguido y solo. Sus glorias pasadas se desvanecen en la brillante bruma de calor. El cielo inmenso, la cueva Adulam es una esperanza reunida. David, rebelde, atrayendo fieles, imponente. El ejército emerge, decididos, llegando a la cueva. David, expectante, ve las filas. La liberación pesa. Lucha, desesperado, contra filisteos en Judá. Acero y gritos. Israel en la batalla, el destino es incierto. Valiente, guía, dando esperanza a sus soldados. Con cada victoria, la reputación de David se eleva, solidificando su lugar como el protector de su pueblo. Una leyenda forjada en el calor de la batalla. Su voz resuena por las cámaras de piedra, un testimonio de su fe inquebrantable. La tinta fluye, transformando sus pensamientos en versos que trascenderán el tiempo. Su poesía se convierte en un legado, un faro de esperanza e inspiración para las generaciones venideras. En la tranquila soledad de la cueva, David crea un testimonio temporal del poder de la creencia. El polvo y el humo llenan el vasto campo de batalla mientras David y Saúl se enfrentan. Un conflicto ancestral que alcanza su punto álgido. En un momento de divina misericordia, David baja la mano, eligiendo la compasión sobre la venganza, alterando el curso de la historia. Cuando el alba rompe sobre los montes de Judá, el recién coronado rey David se alza silueteado contra el sol naciente. Con el peso de Israel sobre sus hombros, los primeros rayos de sol iluminan el accidentado paisaje, proyectando largas sombras que reflejan los desafíos que se avecinan. Sus labios se mueven en una oración silenciosa, una súplica por la guía divina que escapa al aire fresco de la mañana. Que Dios me dé sabiduría para guiar a mi pueblo, susurra David, con la voz apenas audible contra el telón de fondo de la tierra que despierta.